Bueno, pues hemos decidido eh, transmitir hoy este siguiente tema. Estamos hablando acerca de las plagas en la Biblia. Ayer hablábamos acerca de la plaga de sangre, en donde Dios hiere el río Nilo y el agua se convierte en sangre. Hoy vamos a ver el siguiente tema, el siguiente capítulo o el siguiente pasaje en esta historia acerca de la liberación de Israel, como Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero no solo eso, vamos a estar viendo algunas otras plagas en la Biblia. Más adelante vamos a estar tocando las plagas de Apocalipsis y algunas otras plagas que se mencionan en la Escritura. Esto con el propósito de llegar a la Semana Santa tocando estos temas y en la Pascua pues hablar acerca de esa liberación que Dios hace acerca del pueblo de Israel. Esta plaga que vamos a ver el día de hoy viene relacionada con una diosa egipcia que era la diosa de la fertilidad o la diosa del maíz, de la germinación del maíz en Egipto. Era la diosa Eket o Ejet. Y bueno, pues vamos a prepararnos a leer la porción de la escritura a continuación. La plaga de ranas es una historia que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, de los versículos 1 al 15. Te invito a que podamos abrir nuestra Biblia y meditar en esta porción de la escritura y podamos entender no solo la historia y conocer la historia de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino que también podamos meditar un poco y ver cómo podemos aplicarla a nuestra vida el día de hoy. La historia dice así en el libro de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Padre, ayúdanos a entender en nuestros corazones no solo la historia de tu liberación sobre Egipto, sino la historia, Señor, que tú estás escribiendo el día de hoy en nuestras vidas. Que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nosotros y podamos meditar en ella y en ello, Señor, podamos agradarte y podamos comprender nuestros caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues ya ahora hemos visto el pasaje y podemos ver cómo esta segunda plaga Dios la dirige ya no hacia seres inanimados, sino a criaturas vivas.
Dios, a través de todas las plagas, en estas 10 plagas de Egipto, Dios dirige, o vemos varias cosas en común. Dios usa al hombre, es una constante importante. Dios podía haber hecho las cosas solo, pero usa a Moisés y a Aarón para llevar este juicio sobre Egipto acerca de la rebeldía, la obstinación que había en Egipto. Otra de las cosas que podemos ver constantes en estas plagas es el endurecimiento, como el corazón de Faraón se va endureciendo cada vez más, va siendo cada vez más obstinado, y aunque la economía del país es devastada y la situación viene a mayores, él es una persona obstinada en hacer lo que ya dijo que iba a hacer, y dijo que no iba a dejar libre al pueblo de Israel. Entonces lo decide así, a pesar de todas las muestras de poder de Dios sobre Egipto y sobre sus deidades. Otra es que vemos que Dios creó al hombre para ser un colaborador con Él. Debemos colaborar con Dios. Los mandamientos de Dios tienen que ser obedecidos. Si Dios da un mandamiento, a veces algunos son difíciles de cumplir, pero todos deben ser obedecidos. Cuando Dios nos habla, debemos cumplir. La obediencia es fundamental para poder ser agradables a Dios y poder realmente decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces vemos cómo la obediencia es un tema imprescindible, fundamental en la Escritura. Vemos cómo la diferencia de Faraón se mantiene en todas estas plagas. En esta plaga en particular, la plaga de ranas, pues no es una cosa distinta. Vemos también en esta segunda plaga cómo, al igual que en la plaga de sangre, los hechiceros pudieron hacer lo mismo, es decir, ellos también pudieron atraer a las ranas de los estanques o de los ríos. Lo que es curioso es que no pudieron quitarlas. Si si Faraón hubiera podido y le hubiera dicho a sus hechiceros: bueno, ya no las hagan traer, ahora llévense todas las ranas, ¿verdad? Pero eso no sucedió. Entonces vemos cómo el poder de Dios permanece y es importante. Una cosa curiosa también es que Faraón no dijo: llévate ya las ranas, cuando Moisés le dijo: ¿cuándo quieres que ore a Dios? Y él dijo: pues mañana, no es hoy. Y es algo curioso, quizá quería más tiempo para que sus hechiceros hicieran lo que él quería que hicieran. O quizá, como muchos de nosotros, decimos: mañana voy a obedecer a Dios, mañana voy a seguir a Dios, mañana voy a hacer las cosas, y Dios quiere que las cosas las hagamos hoy. Todos podemos caer en dos peligros: caer en la trampa de los atractivos del mundo, que nos ofrecen poder por muchos medios, y endurecemos nuestro corazón, o, habiendo escuchado la voz de Dios, caer en la trampa de la comodidad, de sentirnos cómodos y permanecer en un estado de apatía y de ya no hacer nada, aunque de acostumbrarnos, vaya, a la vida cristiana. Y eso es algo muy peligroso. Adán y Eva en el paraíso desobedecieron a Dios, quizás se sobreacostumbraron a la comodidad. El diablo siempre va a intentarnos hacer creer que las normas y los mandamientos que Dios pone tienen algún propósito o algún fin oculto distinto al fin de proteger al hombre, guardarlo y cuidarlo. El diablo le dijo a Eva, y podemos ver en Génesis 3 cómo el diablo trae una tentación y le dice: no, Dios sabe que va a suceder otra cosa. Entonces nos rebelamos a los mandamientos de Dios. A veces pensamos en algo, y Dios lo único que quiere es protegernos. Todas las normas y mandamientos de Dios son normas y mandamientos para proteger al hombre y cuidarlo de las situaciones diarias de la vida. El apóstol Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos, que si nos examináramos a nosotros mismos no habría tantos enfermos entre nosotros.
Si tú examinas tu corazón el día de hoy, ¿qué vas a encontrar en él? ¿Vas a encontrar un corazón limpio, puro, agradable a Dios? ¿O encontramos cuestionamientos, rebeldía, preguntas de por qué Dios hace las cosas? Dios busca un corazón puro, un corazón limpio. El rey Saúl fue ungido por Dios como rey cuando él se sentía nada, cuando él era se menospreciaba él mismo. Dios lo escoge como rey y luego llega a tener esa actitud de rebeldía y a justificarse de las cosas que hace, diciéndole al profeta Samuel que lo hacía para agradar a Dios. El profeta Samuel le dice, se complace tanto Dios en los sacrificios y holocaustos como en que se obedezca a su palabra. Dios quiere que le obedezcamos y ahí en ese mismo pasaje, lo leíamos hoy en la mañana en la lectura de este día, en ese mismo pasaje dice el libro de Samuel, que el primer libro de Samuel, que la rebeldía es como pecado de adivinación y como idolatría, la obstinación del hombre. Entonces necesitamos mantenernos en una actitud de obediencia. Hoy estamos pasando por una serie de tiempo, por un tiempo de normas, de reglamentos que van cambiando día con día conforme las fases se van moviendo en esta situación de la epidemia o pandemia que estamos viviendo. Necesitamos estar atentos y ser obedientes, tanto nuestras autoridades civiles como nuestras autoridades religiosas, y sobre todo estar atentos a lo que Dios nos manda. El fin de estas cosas es protegerte a ti, proteger a tu familia, protegernos a nosotros mismos, unos a otros de un contagio. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que necesitamos ver cómo ayudar al prójimo, tiempos en que la gente se va a justificar en sus actos de violencia, diciendo que no tienen alimento y no tienen comida y se van a justificar violentando los bienes y los patrimonios de otras personas. Si tienes necesidad, comunícate y habla a las instancias de gobierno, acércate a los centros sociales, acércate a una iglesia, busca ayuda, pero no violes las normas o los reglamentos pensando que tienes justificación para hacerlo. La obstinación es cuando sabemos que no estamos haciendo algo correcto y persistimos en hacerlo. El profeta Jonás es un ejemplo de obstinación. Él sabía que debía obedecer la voz de Dios y decidió ir por otro camino. También el mismo Faraón, él sabía lo que tenía que hacer y persistió en rebelarse al Señor. Quiero animarte en esta hora que allí en tu hogar puedas decirle a Dios: Señor, te ofrezco mi corazón, quiero ser obediente a ti, obedecerte a ti. Tú necesitas obedecer a Dios. Todos necesitamos ser obedientes a Dios para que de Él puedan venir tiempos de bendición. Cuando nos sometemos a Dios, Dios derrama su bendición sobre nuestros hogares. Anímate, este tiempo va a pasar y al final de este tiempo vamos a ver diferencias entre los caracteres y los corazones y el pensamiento de cada una de las personas. Podemos pensar distinto en cómo se debe actuar en esta situación, pero lo que no debemos pensar distinto es en amar al prójimo, obedecer a Dios sobre todo y ayudarnos unos a otros. El Señor te bendiga. Vamos a seguir viendo estos pasajes y espero el día de mañana ver otra cápsula de la siguiente plaga y ya hasta el lunes volver a ver algunos otros temas en este mismo sentido. Que Dios te bendiga y te espero el día de mañana a las 7 de la tarde para poder continuar con estos temas. Dios te bendiga.